Buenas tardes, jóvenes y señoritas. No sé si me logran escuchar. Muy buenas tardes con todos. Sí, buenas tardes. Buenas tardes, profesora. Buenas tardes, profe. Buenas tardes. Buenas tardes con todos. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, Miss. Buenas tardes con todos. A ver, un momentito. Ahorita les voy a compartir mi pantalla. Buenas tardes, profesora. Buenas tardes. Ahorita les comparto mi pantalla un momentito. Buenas tardes, Miss. Buenas tardes. Estoy compartiendo mi pantalla, jóvenes y señoritas. Espero que logren visualizar mi pantalla. No se ve, profesora. Pantalla, no sé si todos logran visualizar. Sí, profesora. Y ahora sí vamos a dar inicio. Vamos a dar inicio con la clase. Buenas tardes, jóvenes y señoritas. Bienvenidos, ¿no?, al Colegio SANE. En este caso ya vamos a ir realizando ya el área de razonamiento matemático, que el tema que se va a aprender el día de hoy es referido a regla de 3. Yo soy la docente Zaragoza Ramos Elena Azucena. Pues darles, ¿no?, en este caso nuevamente recalcarles, darles la bienvenida al Colegio SANE. Yo sé que hay algunos que están ingresando por primera vez a lo que es el aula virtual, pues darles la bienvenida. Antes de dar inicio con la clase, voy a dar algunas indicaciones. En primer lugar, no hay que, en este caso, tener en cuenta que ustedes tienen que tener apagados los micrófonos, ¿no?, para no tener ningún inconveniente, porque todas las clases no queremos pues ninguna interrupción. En segundo lugar, hay que participar, jóvenes y señoritas, teniendo en cuenta que ustedes pues no tienen que ir activando su micrófono, o también pueden ir escribiendo a través del chat, no necesariamente lo que yo voy preguntando, ¿no? Quizás pueden ser algunas dudas que puedan tener ustedes, según eso pues también consideramos sus participaciones, para lo cual espero que estén logrando ingresar con sus propios datos, me refiero con su propio correo. Si en caso están ingresando con otro correo, hay que ir indicando a través del chat, ¿no?, para cualquier, en este caso, pues, duda que puedan ir teniendo. Aparte, también tener en cuenta, ¿no?, de que esas participaciones son muy importantes, que ustedes tienen que realizar. No necesariamente en mi curso, lo pueden hacer en otros cursos también. Y finalmente, la última recomendación es que ustedes tienen que ir anotando todo lo relacionado con el tema que se va a aprender el día de hoy. Acá ves, la mente es frágil, no nos podemos ir olvidando, pues para ello siempre es importante tomar algún apunte. Sin más que decir, vamos a dar inicio con la clase.
En primer lugar, hay que ver los saberes previos, ¿no? Tener en cuenta que se refiere a magnitud matemática. Es aquella cuyo cambio puede ser un aumento o disminución, se puede expresar con unidades, es decir, se puede medir. Y las magnitudes proporcionales son aquellas que al compararse cambian en forma proporcional. Ahora sí, la regla de 3. En la regla de 3 vamos a encontrar que es simple, ¿no? Y ese simple se va a subdividir en lo que es directa y lo que es inversa. Y otro vamos a encontrar la regla de 3 compuesta. Eso quiere decir, hay dos tipos de regla de 3, puede ser simple o compuesta. Y dentro, pues, de la regla de 3 simple encontramos lo que es directa e inversa. Y vamos a ir viendo a continuación cada uno de ellos. En primer lugar, la regla de 3 simple. Es aquella que se aplica, ¿no? Cuando en el problema participan solo dos magnitudes. Estas se dividen en dos tipos. Pues es la regla de 3 simple directa y la regla de 3 simple inversa. En primer lugar, vamos a ver la regla de 3 simple directa. ¿Qué se llama? Pues no la regla de 3 simple directa. Se usa cuando los dos magnitudes son directamente proporcionales entre sí. Esto quiere decir que si una de ellas aumenta o disminuye, la otra también debe aumentar o disminuir proporcionalmente. Para lo cual vamos a tener a continuación el siguiente esquema, la magnitud 1 y la magnitud 2. Tenemos en la magnitud 1A y la magnitud 2, que es B. Y en la magnitud 1 también vamos a tener C y nuestra incógnita o el dato que nos van a pedir calcular va a estar en la magnitud 2, que sería X. Como nos está diciendo, ¿no? Tanto en la parte teórica o en la definición, nos dice, si una de ellas aumenta o disminuye, la otra también debe aumentar o disminuir. Pero estamos observando, si uno de ellos estamos viendo que está aumentando, la otra también tiene que aumentar. Si una de ellas disminuye, la otra también tiene que disminuir. Y eso se llama la regla de 3 simple y directa. ¿Y cómo vamos a desarrollar? Una multiplicación en aspa, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Multiplicamos A por X, va a ser igual a ¿quién? A C por B. De esa manera es lo que vamos a ir obteniendo, ¿no? De A por X es igual a C por B, teniendo en cuenta que en este caso, ¿no? Nunca olvidarnos que debemos de multiplicar en aspa, ¿no? Entonces, para ello vamos a ver a continuación el ejemplo y comprender, pues, ¿no? De qué manera se va desarrollando. Tenemos en el ejemplo, nos dice, si 12 obreros hacen 200 metros de una zanja, ¿cuántos metros harán 15 obreros? Veamos en la resolución. Nos habla el número de obreros y también nos habla metros de zanja. En el número de obreros, en la primera condición nos dice que si 12 obreros, o sea, hacen 200 metros de una zanja. Si 12 obreros tenemos, van a ser 200 metros de zanja. ¿Y cuántos metros harán 15 obreros? Nos dice, acá tenemos 15 obreros y no sabemos cuántos metros de zanja van a realizar. Y para ello nosotros pues tenemos que ir analizando. En primer lugar, estamos observando que la cantidad de obreros, tenemos acá 12 y luego tenemos que es 15. ¿Qué está sucediendo? Está aumentando la cantidad de obreros. Si aumenta la cantidad de obreros, entonces nosotros tenemos que ir deduciendo, pues, ¿no? A ver si aumenta o disminuye los metros de zanja. Si hay más obreros, pues necesariamente van a tener que realizar más metros de zanja. Entonces vamos a ir considerando que tiene que ser más, o sea, tienen que ser ambos. Si uno aumenta, el otro también aumenta.
Y es cierto, ¿no? Analizándolo también. Si nosotros en anteriores tenemos 12 obreros y luego tenemos 15 obreros, ¿no? ¿Qué está sucediendo? Pues está aumentando la cantidad de obreros. Si aumenta la cantidad de obreros, pues necesariamente, ¿no? Va a tener que aumentar la cantidad de metros de zanja, van a tener que realizar en mayor cantidad. Entonces, por lo tanto, vamos a hacer una multiplicación en aspa y vamos a decir lo siguiente, que este 12 se va a multiplicar con el X, va a ser igual a ¿quién? A 15 por 200. Tenemos 12X, va a ser igual a ¿quién? A 15 por 200 sería 3000. Y hago luego este 12 que está multiplicando, va a pasar al otro lado a dividir, que sería X es igual a 3000 entre 12. ¿Y cuánto será 3000 entre 12? 250, Miss. X es igual a 250 metros. Metros. Si nosotros nos damos cuenta, mira, en la anterior teníamos 200, ahora en la X nos está saliendo 250. ¿Qué está sucediendo? Está aumentando. Entonces quiere decir que sí hemos deducido bien nuestro ejemplo. Ahora vamos a ver la regla de 3 simple inversa. Sí me logran escuchar todos, ¿no? No hay ningún problema. Sí, Miss, todos lo escuchamos. Muy bien. Estoy viendo también sus mensajes que van indicando. Continuamos. La regla de 3 simple inversa, ¿no? Se usa cuando las dos magnitudes son inversamente proporcionales entre sí. Esto quiere decir que si una de ellas aumenta o disminuye, la otra debe de disminuir o aumentar proporcionalmente. Esto indica si una de ellas aumenta, el otro va a disminuir. Y si el otro disminuye, el otro tiene que aumentar. En este caso ya va a tener que ser lo contrario. Tenemos ahí las dos magnitudes, magnitud 1 que es A, magnitud 2 que es la B. La magnitud, en este caso vamos a tener C y X. Nos dice, si una de ellas aumenta, el otro disminuye. Si el otro disminuye, el otro va a tener que aumentar. Entonces, ¿cómo vamos a desarrollar? De manera directa. Quiere indicar que A por B voy a multiplicar y va a ser igual a ¿quién? A C por X. Eso se llama la regla de 3 simple inversa. O sea, de manera directa vamos a tener que ir multiplicando. Veamos a continuación el siguiente ejemplo. Si 12 obreros hacen una obra de 20 días, ¿en cuántos días le harán 15 obreros? Veamos en la resolución. Ustedes dirán, pero ¿de dónde saca obreros? ¿De dónde saca días? Ustedes tienen que tener en cuenta, o sea, de las palabras que se va repitiendo. Por ejemplo, acá tengo obreros, acá también me habla de obreros. Hacen una obra en 20 días, o sea, nos habla acá 20 días. Y nos dice la pregunta, ¿en cuántos días? O sea, esas palabras que se van repitiendo, ustedes tienen que ir considerando, y esas son las magnitudes, por eso les decía magnitud 1, magnitud 2. La magnitud 1 va a ser para nosotros obreros y en la magnitud 2 va a tener que ser días. Y nuevamente van a tener que volver a leer el ejemplo e ir colocando.
Tenemos ahí 12 obreros. Y nos habla de 20 días, ¿no? 12 obreros hacen una obra en 20 días. La pregunta dice, ¿en cuántos días? Bueno, no lo sabemos, sería X, harán 15 obreros. O sea, 15 obreros, ¿en cuántos días lo harán dicha obra? Y en este caso, estamos observando que la cantidad de obreros está aumentando, o sea, de 12 a 15 está aumentando. Si aumenta la cantidad de obreros, en este caso, va a tener que ser en menos días. ¿Es cierto o no es cierto, jóvenes y señoritas? Sí, Miss. Sí, es cierto. O sea, de esa manera ustedes tienen que ir analizando. ¿Para qué analizamos? Si uno aumenta, uno disminuye, si aumenta, aumenta, disminuye, disminuye, o si no disminuye y aumenta. ¿Para qué? Para poder tener en cuenta si es una regla de 3 simple directa o es una regla de 3 simple inversa. O sea, para que se den cuenta qué operación van a tener que realizar. En este caso, que nos damos cuenta, uno de ellos está aumentando y el otro está disminuyendo, ¿no? Son lo contrario. Entonces, ¿cómo se desarrolla? De manera directa. O sea, vamos a multiplicar el 12 con el 20 y luego multiplicamos 15 con X. Entonces, multiplicamos 12 por 20 es igual a 15 por X. Ordenándolo, ¿no? En este caso el 15X le he puesto primero y es igual a ¿cuánto? A 12 por 20 que sale 240. ¿Qué hago luego? Ese 15 que está multiplicando va a pasar a dividir. ¿A quién? A 240. X va a ser igual a 240 entre 15. ¿Y cuánto es eso? ¿Cuánto es eso? 16, Miss. 16. X igual a 16 días. 16. Ujú. X igual a 16 días. Muy bien. X es igual a 16 días. O sea, esas operaciones, lo principal para desarrollar es este planteamiento. Si yo ya planteé y sé cómo se desarrollan los siguientes procedimientos, ya puedo ir indicando, en este caso, la respuesta, ¿no? Entonces, acá estamos viendo y observando en cuántos días le harán 15 obreros. Se está saliendo en 16 días. ¿Se dan cuenta? Acá nos ha salido 16. ¿Y qué ha sucedido? Mira, teníamos 20 días y lo han hecho en menor tiempo, o sea, 16, o sea, ha disminuido. Y sí está cumpliendo de acuerdo a lo que hemos puesto. Ahora la regla de 3 compuesta. Se usa cuando en el problema participan más de 2 magnitudes. En este caso, tenemos los métodos de resolución. Para su mejor comprensión, vamos a ejemplificar a través de un problema modelo. En primer lugar, el método de los signos, o sea, se debe de tener cuidado en reconocer todas las magnitudes. Luego se selecciona la magnitud que contiene a la incógnita. Se compara cada una de las restantes con la incógnita para saber si son directamente proporcionales o inversamente proporcionales con ella. Finalmente es igual a la incógnita al valor que se encuentra, una parte superior a ella, multiplicando las restantes en forma de fracción, teniendo en cuenta que si son directamente proporcionales, sus valores intervienen y si son inversamente proporcionales, los valores se deben de mantener. A continuación, estamos observando ahí el ejemplo, nos dice que 8 hombres hacen 8 casas en 8 años, trabajando 3 horas diarias. ¿Cuántos hombres harán el doble de casa, la mitad del tiempo anterior, trabajando 6 horas diarias en un terreno que ofrece una doble dureza con respecto al anterior?
En este caso nos hablan de hombres, nos hablan de casas, nos hablan de horas diarias, nos hablan de años y dureza. Y vamos a ir colocando los valores. Primero nos dice que 8 hombres, ahí está, hacen 8 casas, ahí tenemos 8 casas. ¿Qué más nos dice? En 8 años, ahí está 8 años. Trabajando 3 horas diarias, ahí tenemos 3 horas diarias. ¿Qué más nos indica? ¿Cuántos hombres harán el doble de casa? Si en el anterior hicieron 8 casas, el doble sería 16. En la mitad del tiempo anterior, el tiempo, si era 8 años, lo van a hacer en 4 años, trabajando 6 horas diarias. Ahí tenemos 6 horas diarias. En un terreno que ofrece una doble dureza con respecto al anterior. Suponiendo el anterior era 1, el doble va a tener que ser 1 por 2, 2. Y la pregunta dice, ¿cuántos hombres? Por eso se considera acá X. Y luego vamos a ir comparando, ¿no? Por ejemplo, cuando tenemos hombres y casas, va a tener que ser de manera directa, directamente proporcional. De hombres con horas diarias, inversamente proporcional, hombres con años, inversamente proporcional, y los hombres con la dureza, directamente proporcional. Y lo único que nos queda es desarrollar. Por ejemplo, cuando es directamente proporcional, en este caso, se va a tener que realizar una división, ¿no? Todos se van dividiendo, o sea, tenemos 8 multiplicado 16 entre 8, o sea, cuando es directa se va a ir cambiando. Voy a volver a anotar el ejemplo para que ustedes se den cuenta. Ahí está. Bueno, en este caso, como es hombre, se ha puesto 8. Ahora, cuando es directamente proporcional, o sea, de la parte inferior, vamos a dividir con la parte superior. Por eso acá está 16 entre 8. Y cuando es inversamente proporcional, o sea, tal como está de arriba y lo que está en la parte inferior. Por eso tenemos 3 entre 6. Inversa, lo mismo, ¿no? Volvemos a anotar 8 entre 4. Y cuando es directa, lo contrario, 2 entre 1. Por eso acá tenemos 2 entre 1. Ya ustedes pueden multiplicar 8 por 16, por 3, por 8, por 2, y luego lo dividen entre 8 por 6, por 4, por 1. O también pueden ir simplificando. En este caso, por ejemplo, podemos simplificar este 8 con este 8. ¿Qué más? Cuarta, sería 4. Cuarta, 1. Puedo sacar, por ejemplo, este de acá. Tengo ahí 3. Con este 2 se multiplican. 3 por 2 sale 6. Y con este 6 se elimina. De ahí va quedándonos, en este caso nos quedaría 8 multiplicado por 4. En la parte inferior entre 1 sigue siendo lo mismo. Entonces 8 por 4, ¿cuánto es? 32. 32. Y esta es la respuesta que está saliendo. De esa manera se va desarrollando. Si en caso no han logrado entender ese procedimiento, podemos ir aprendiendo método de las rayas. O sea, las magnitudes participantes se colocan según el siguiente orden. Este es el método de las rayas, o sea, más práctico que ustedes quizás se pueden ir recordando para la solución del ejercicio. Que es lo que quiero decir, el mismo ejemplo que hemos desarrollado con el anterior método, vamos a poder realizar también con este método de las rayas. Y se van a dar cuenta que sí debe de salirnos, o sea, 32 también, con el mismo ejemplo. Y nunca olvidarnos, ¿no? El método de las rayas va a tener que ser PAT
¿A qué se refiere? La P, el que produce, A, el que ayuda, la T, el tiempo. Luego acá tenemos OC, o sea, la obra y lo que va en contra. El que produce pueden ser los hombres, máquinas, animales. Ahora, el que ayuda puede ser los rendimientos, eficiencia, habilidades. En el tiempo, años, meses, días, ¿qué más puede haber? Quizás horas, quizás minutos, horas diarias, o sea, puede estar en el tiempo, ¿no? Que quizás acá tan solo nos habla tan solo de años, meses y días. Por eso yo al inicio les indicaba que es importante ir anotando, ¿no? Porque a veces no necesariamente todo lo relacionado vamos a tener que encontrar en el módulo, ¿no? Ya a medida quizás que vamos viendo de manera virtual lo que son las clases, pues tenemos que quizás ir agregándoles, ¿no? Que no necesariamente ha ido mencionando en el módulo. Por eso acá les indico que en el tiempo no necesariamente van a estar los años, meses y días. También pueden estar las horas, los minutos, los segundos, las horas diarias. Ahora en la obra se refiere al trabajo que se está realizando y lo que va en contra va a tener que ser la dificultad, la resistencia, la dureza. Este método de las rayas que ustedes están viendo es muy importante que ustedes lo sepan. ¿Para qué? Para que puedan tener en cuenta que en este caso se va a multiplicar de esta manera, y luego van a tener que bajar y multiplicar con la parte inferior. O sea, vamos a tener dos datos. Tanto en el que produce debe haber dos datos. El que ayuda también dos datos. El tiempo también dos datos. La obra también dos datos. Y lo que va en contra también dos datos. Pero teniendo en cuenta que en cualquiera de ellos, o sea, tiene que estar la variable o la pregunta que nos va a tener que pedir que debemos encontrar. Pero igual la variable o el dato que va a pedirnos hallar también es un dato más, ¿no? Entonces, por lo tanto, en todo, en ambos, como van a tener dos datos, vamos a tener que realizar, ¿no? Esa multiplicación. Igual, los números que van a estar en esta parte y ahora del inferior, vamos a subir y luego lo vamos a multiplicar con números que van a estar en la parte superior. Para poder entender mejor, vamos a ver a través de este mismo ejemplo que se ha desarrollado. ¿No? Que 8 hombres hacen 8 casas en 8 años, trabajando 3 horas diarias. ¿Cuántos hombres harán el doble de casa en la mitad del tiempo anterior, trabajando 6 horas diarias en un terreno que ofrece una doble dureza con respecto al anterior? Y tenemos que utilizar, miren, observen, el método de las rayas. Por ejemplo, nos habla de los hombres, ¿no? Se refiere pues al que produce. Tenemos 8 y lo que es X. Ahora las horas diarias, en las horas diarias tenemos acá 3 horas diarias y el otro nos dice por acá 6 horas diarias. Ahora en el años, primero nos dice 8 años y en el otro nos está diciendo la mitad del tiempo. O sea, su mitad de 8 sería 4. ¿Qué más nos habla? De las casas. 8 casas está en el primero. Y nos dice el doble de casas, entonces sería 8 por 2, 16. Ahora en la dureza nos está diciendo, ¿no? Que ofrece una doble dureza, o sea, en el segundo dato nos dice que es doble, entonces si el anterior ha sido 1, 1 por 2 sería 2. Si hubiera si acá 2, ¿no? Hubiera escrito acá 2, entonces acá sería 4, su doble. 2 por 2 sería 4. Eso hay que tener en cuenta, ¿no? Según nosotros, pues, los números que vamos a ir colocando. Luego, ¿qué hacemos? Ponemos esta línea. Luego bajamos, ponemos esa línea. Igual acá, ¿no? Venimos por acá, luego subimos y la otra línea. Por eso se llama el método de las rayas. De acuerdo a esa línea, nosotros tenemos que desarrollar la multiplicación. ¿Quiénes? Vamos a multiplicar 8 por 3 por 8. ¿Por quién? Por 16 y por 2. ¿Eso va a ser igual a quién? A X por 6, por 4, por 8 y por 1.
Luego, ya ustedes pueden ir multiplicando quizás 8 por 3, por 8, por 16, por 2, igual a X por 6, por 4, por 8, por 1. O también podemos ir simplificando. Si en ambos se está multiplicando, por ejemplo, este 8, con este 8 yo ya los puedo simplificar. Y dirán, quizás algunos se preguntarán, ¿pero por qué? Si yo tengo ahí el 8, lo llevo a dividir con este número 8, ¿cuánto va a ser? Pues ese es 1. Y para no estar realizando esa división, lo más práctico, lo más fácil que se realiza es simplificar. Y es lo que estoy realizando. ¿Qué más? Puedo simplificar, saco cuarta, 4. Cuarta, 1. ¿Qué más? Podemos realizar este 3 por el 2 multiplico, sale 6. Y con este 6 se simplifica. Y observamos a continuación quiénes nomás nos van quedando. Este lado me va quedando 8 multiplicado por 4. No hay más. Igual a quién? X por 1, X por 1, X. ¿Y cuánto es 8 por 4? 32. Por eso acá X es igual a 32. Si se dan cuenta, nos está saliendo la misma respuesta que en el ejemplo anterior que se ha realizado por otro método. ¿No? Entonces, en este caso, lo recomendable a ustedes, traten de utilizar este método de las rayas. Aprenderse el método de las rayas para que se les haga más fácil y más práctico de poder ir ubicando, ¿no? No sé si hasta ahí tienen alguna duda, alguna pregunta, jóvenes y señoritas. ¿Alguna duda, alguna pregunta hasta ahí? Miss, una consulta. ¿Es necesario simplificar o solo lo puedo multiplicar de frente? Si deseas, puedes multiplicarlo tal como está. En este caso, multiplicamos 8 por 3, por 8, por 16, por 2. Y ese resultado vas a tener que dividir con la multiplicación de 6 por 4, por 8 y por 1. Imagínense, quizás suponiendo les van a decir un poco, quizás números elevados. Y no van a estar ahí pues ustedes multiplicando. Lo más práctico que yo les sugiero es traten de simplificar. ¿No? Ese es lo más práctico, lo más fácil, porque en matemática lo que se busca es, ¿no? En este caso, realizar la multiplicación y simplificación, lo más práctico que tienen que realizar. O sea, buscar la solución o la respuesta en el menor tiempo posible. Por eso les vuelvo a repetir. ¿Qué pasaría si les dieran números elevados? Va a ser bien, o sea, mientras van multiplicando todos, van a ir perdiendo el tiempo, ¿no? Imagínense, están dando un examen, al menos lo que se busca es resolver en el menor tiempo posible. Pero ya depende en realidad de cada uno, si lo hacen simplificando o lo realizan multiplicando. Pero al final debe de salirles 32. No sé si hasta ahí tienen alguna otra duda. Vamos continuando, si en caso por ahí no tienen una duda más. Ahora sí vamos a ver los ejercicios de aplicación. 1. 6 máquinas, dice, confeccionan 6 chompas en 6 minutos.
¿Cuántas chompas confeccionarán 40 máquinas en 18 minutos? En este caso, ustedes tienen que ver, ¿no? Si es una regla de 3 simple o es una regla de 3 compuesta. Cuando es una regla de 3 simple, tan solo debe de haber 2 magnitudes. Pero si es una regla de 3 compuesta, vamos a encontrar ya más de 3 magnitudes, incluso 3 o más, ¿no? Para poder desarrollar. Eso es lo principalmente que ustedes tienen que tener en cuenta. ¿Cuál de las reglas es lo que voy a tener que utilizar para la resolución del ejercicio? Entonces, para en este caso, estamos observando, ¿no? Lo que nos indica. Acá nos habla máquinas. ¿Qué más nos habla? Acá tengo, bueno, máquinas. ¿Qué más? Confeccionan 6 chompas. 6 chompas. Luego Minutos. Los minutos. Igual por acá también 40 chompas nos habla. De las chompas y nos habla minutos. En total, ¿cuántas magnitudes tenemos? 3 magnitudes. 6. Entonces, tan solo 3, porque cada uno de ellos va repitiéndose, ¿no? Tanto máquinas, chompas y minutos se van repitiendo. Esas palabras que se van repitiendo, esas son las magnitudes. En este caso tenemos 3 magnitudes, del cual nosotros tenemos que tener en cuenta, es decir, pues, para la resolución va a tener que ser la regla de 3 simple. Directo. Diré la regla de 3 compuesta, ¿no? O sea, de compuesta, por lo cual, o sea, hace un momento que acabamos de ver el método, con ese método tenemos que realizar, ¿no? Con el método de las rayas. Con este método tenemos que desarrollar. Primero nos habla de ¿qué? De máquinas. Y van ubicando de acuerdo a cómo les indica. Por ejemplo, acá nos está diciendo máquinas. Es lo que primero se pone. Luego dice rendimiento, eficiencia, habilidad. Bueno, eso no hay. Luego nos habla de minutos. Yo les dije, en el tiempo tiene que estar la hora, lo que es el minuto, segundo. Entonces, a continuación, tenemos que poner minutos. Luego, nos dice el trabajo que se está realizando. En este caso, están confeccionando las chompas, o sea, la obra es que están confeccionando las chompas. En ese orden, no es que yo primero acá empezó, por ejemplo, máquinas, pongo primero, luego viene chompas, pongo en segundo, luego acá 3 minutos. No, tienen que utilizar de acuerdo a este esquema del método de las rayas. En ese orden, por eso se ha puesto primero máquinas, luego minutos y al final chompas. Las chompas tienen que ser puestos ese trabajo que se está realizando. Luego, tenemos que realizar, en este caso, ir colocando. Nos habla en primer lugar, 6 máquinas, ahí está. Confeccionan 6 chompas en 6 minutos, o sea, todos son 6. La pregunta dice, ¿cuántas chompas? Bueno, ya no lo sabemos. Confeccionarán 40 máquinas. Ahí tenemos 40 máquinas en 18 minutos. No se sabe cuántas chompas se van a tener que confeccionar. Ya hemos ido colocándola. Lo único que nos queda es indicar la raya. Por eso se llama método de las rayas. Tanto máquinas y minutos, ellos dos se van a multiplicar, luego va a bajar y multiplico ¿con quién? Con X. Y el otro, voy a multiplicar máquinas ¿con quién? Con minutos y en la parte ya superior, lo que es las chompas. Entonces ponemos 6 por 6 y luego por X. Ahí está, 6 por 6 igual, y diré por X igual a ¿cuánto? 40 por 18 por 6. Ahí está.
Si ustedes desean, lo pueden hacer 40 por 18 por 6. Lo van a dividir con la multiplicación de 6 por 6. Y luego, pues, al final tienen que ir encontrando la respuesta, ¿no? Entonces, lo más práctico yo que les he indicado, les he dicho, es que hay que tratar de simplificar. ¿Qué quiere decir? Que debemos de dividir con un mismo número. En este caso, por ejemplo, el número 6, con ese 6 se puedo simplificar. ¿Quién más? Acá saco sexta, 6 entre 6 es 1, y al otro lado 18 mitad, profesora. es 3. Y al lado izquierdo estamos observando que nos va a quedar tan solo la variable X. Y al lado derecho, después del igual, observamos, nos queda 40 y luego 3. ¿Y cuánto es 40 por 3? 120. 120, profesora. Entonces, X va a ser igual a 120, pero esa variable está indicándonos en chompas. Por eso yo le he puesto que X es igual a 120 chompas. Y eso sería la respuesta. No sé si hasta ahí tienen alguna duda, alguna pregunta, jóvenes y señoritas. No. Profesora, una consulta. Sí, la escucho. Ese cuadro, ese esquema, ¿lo tenemos ahí en el módulo que nos mandaron? El esquema que les he considerado, que he puesto ahí como una observación, parece que sí está en el módulo. Si en caso no lo está, pueden ir anotándolo, ¿no? Por algo estamos en el aula virtual para poder tener en cuenta de cómo nos vamos a tener que ir desarrollando. Esto de acá es muy importante por eso. Lo que es el método de las rayas, se va a utilizar cuando vamos a tener, en este caso está observando, hay 5 magnitudes. Hasta incluso puede haber 4 magnitudes, o como estamos observando, hay 3 magnitudes. Eso siempre en cuando va a tener que ser compuesta. Pero si es simple, vamos a tener tan solo 2. Que puede ser directa o inversa, ¿no? Tan solo 2 magnitudes. Por eso acá nunca olvidarse que en el tiempo donde está indicándonos también está incluido minutos, está incluido las horas, ya los segundos también. En algunos casos nos habla de horas diarias, también está incluido en el tiempo, pero también podemos quizás ir separando. Suponiendo, nos habla de minutos y también nos habla de segundos o quizás de horas. Tenemos que escribir, por ejemplo, si es en este caso minutos, y si nos habla también de, en este caso, de segundos, también tenemos que escribir segundos. No es que lo voy a juntar ambos. No sé si se han dado cuenta. En algunos ejemplos que hemos estado desarrollando en la parte teórica, les hablaba de, en este caso, horas diarias y también les hablaba de años, me parece. Y yo los hice separado. Y tienen que hacerlo separado, porque no es igual decir horas diarias. Por ejemplo, horas diarias se escribe de esta manera. Y el otro que nos diga, por ejemplo, años, muy diferentes son. Por eso es de manera separada, pero hay que tener en cuenta que va a estar antes de que nosotros quizás crucemos, ¿no? a la otra magnitud o a la otra condición que nos van a indicar. Dos. Meteoro, dice, recorre en 24 segundos un tramo de una carretera con una velocidad de 120 metros. ¿En cuántos segundos la recorrerá? Se aumenta su velocidad en 40 metros por segundo. En este caso, ¿no? Ustedes tienen que observar y ver, pues, ¿no? Qué tipo de, en este caso, de regla de... Simple, Miss. Es.
Por ahí me indican que es simple. Y sí es cierto, es simple. ¿Por qué? Es que estamos observando, tan solo nos habla de segundos y nos hablan metros, o sea, la velocidad. Velocidad dice 120 metros por segundo. Entonces vamos a tener lo que es segundos y lo que es la velocidad. Hay dos magnitudes nada más. O hay otra por ahí que nos indican, no lo hay. Entonces, si hay dos magnitudes, entonces tiene que ser la regla de 3 simple. Pero como bien saben, al inicio yo les indiqué un esquema, ¿no? Donde había pues una subdivisión, la regla de 3 simple, que una de ellas era directa y el otra pues era inversa. Cuando es directa se hace una multiplicación en aspa, ¿no? ¿Qué quiere decir? Si una magnitud aumenta, la otra magnitud también va a aumentar. Si la otra magnitud disminuye, la otra magnitud también va a disminuir. Ahora, si es en este caso inversa, va a tener que ser, una de ellas va a aumentar, el otro va a disminuir. O si no, el otro disminuye y el otro aumenta. Y eso pues nosotros desarrollamos una multiplicación de manera directa. Pero si tenemos una regla de 3 directa, vamos a hacer una multiplicación en aspa. Eso es lo que tienen que analizar antes de desarrollar el ejercicio, ¿no? En primer lugar, hemos acá las magnitudes, que son el segundos y la velocidad. Acá en los segundos tenemos 24 segundos y nos habla de 120 metros por segundos. El otro nos dice en cuántos segundos, no lo sabemos, que sería X, en cuántos segundos la recorrerá si aumenta su velocidad en 40 metros por segundo. Si en el anterior era 120, si está aumentando, van a tener que sumar, pues, que sería 120 más 40, ¿cuánto va a tener que ser? 160 metros por segundo. En este caso, nosotros de manera deduciendo, estamos poniendo, pues, que 160 metros por segundo. No nos está diciendo directamente, ya no estaría, ¿no? O esto, por ejemplo, ya no estaría escrito. O sea, más que todo lo que dice acá aumenta, no estaría escrito. Nos diría, pues, ¿en cuántos segundos la recorrerá? Con una velocidad de 160 metros por segundo, nos diría, pero no nos dice eso. Nos dice en cuántos segundos la recorrerá si aumenta su velocidad en 40 metros por segundo. O sea, del anterior que vamos teniendo, tenemos que aumentarle, en este caso, 40 metros. El anterior era 120 más 40, sale 160. Ahora analizamos. Estamos observando que la velocidad está aumentando. ¿Qué va a suceder con la cantidad de segundos? ¿Aumentará o disminuirá? ¿Qué va a suceder? Disminuye. Disminuye. Si una velocidad aumenta, la cantidad de segundos va a tener que disminuir. Y eso, pues, ¿a qué se refiere? Es en este caso, es una regla de 3 simple. ¿Directa o inversa? Es inversa. ¿Cómo se multiplica? De manera directa. O sea, el 24 con 120 se va a multiplicar y el X con el 160. Miss, o sea que cuando es inversa se multiplica directo. Así es. Eso yo he indicado en la parte teórica, ¿no? Para ello, pues, nosotros debemos de estar atentos. Y si digo, la regla de 3 simple inversa, quiere decir, por ejemplo, acá aumenta y el otro aumenta, hago en aspa, multiplico en aspa esas dos magnitudes. Pero como acá es inversa porque uno de ellos ha aumentado, entonces el otro va a tener que disminuir, entonces de manera directa. Y ahí está, he multiplicado 24 por 120, va a ser igual a ¿quién? A X por 160. Ustedes desean, multiplican pues 24 por 120 y luego lo dividen entre 160. O si no, van simplificando también. Por ejemplo, acá de 120, yo puedo dividir entre 40, sale 3. Y 160 entre 40, sale 4. ¿Qué más?
Voy teniendo 24 por 3, va a ser igual a ¿quién? A X por 4. Saco cuarta, 24 entre 4 sale 6 y 4 entre 4 es 1. Y me va quedando 6 por 3 igual a ¿quién? A X por 1 es X. Y 6 por 3, eso es 18. X va a ser igual a 18 segundos. Y sí, cumple, ve. En el anterior tenía 24 y acá me está saliendo 18. Y sí ha disminuido. Quiere decir, la condición que hemos considerado es la correcta. Y un último ejercicio para poder ya ir terminando con la clase. Tenemos el tercer ejercicio, nos dice, si 10 sastres hacen 20 ternos en 12 días, ¿en cuántos días 6 sastres harán 15 ternos? Tenemos ahí en la resolución, nos habla de sastres, nos habla de días, y la obra que se está realizando es ternos. Y para ello, nosotros pues tenemos que ir completando. Nos habla de ¿cuántos? 10 sastres. ¿Cuántos días nos dice? 12 días. ¿Cuántos ternos? 20 ternos. Esa es en la primera condición. Ahora, en la otra condición nos dice en cuántos días, no sabemos, ponemos X, 6 sastres, ahí está, 6 sastres harán 15 ternos. ¿Y cómo se desarrolla? Vamos a venir así. Estos dos se van a multiplicar, luego bajamos y multiplicamos ahí. Ahora, ellos dos multiplicamos y vamos a subir y multiplicamos con el 20. Tendríamos, a ver un momento. Tenemos ahí, en este caso serían 10 por 12. ¿Por quién más? Por 15. Y esto va a ser igual a ¿quién? A 6 por X, luego por 20. Simplificamos. 10 entre 10, 1. 20 entre 10, 2. ¿Qué más? Saco sexta de 12, sería 2. Y sexta de 6, 1. Y por último, yo puedo simplificar este 2 con este 2. Me va quedando acá 1 por 15, 15. En este caso sería 10. Y 1 por X es X. Por lo tanto, nos está saliendo 15 días. Bueno, jóvenes, eso sería todo con respecto a la clase del día de hoy, ¿no? Si en caso por ahí tuvieran ya alguna duda, me van consultando y ya nos estaríamos viendo en la siguiente clase. Hasta luego, jóvenes. Profesora, ¿no? Hasta luego. Hasta luego, profesora.